Esta explicación solo sirve como introducción para el diseño de secuencias electroneumáticas utilizando el método intuitivo. Diseñaremos un circuito eléctrico secuencial con 6 pasos capaz de encender de una manera especificada a 4 focos, denotados como las salidas. Para ejecutar cada paso se utilizará como entradas pulsadores desde S1 hasta S6. Las celdas con relleno indicarán que los focos están apagados de la siguiente manera. En el primer paso que lo inicia S1, se encienden solo los focos H1 y H2. Tomando como ejemplo el cuarto paso, solo los focos H1 y H4 estarán encendidos. Finalmente, en el último paso, activado por el pulsador S6, se apagan todos los focos. El diseño se divide en dos partes, un circuito de control y un circuito de potencia. Nos dedicamos primero al circuito de control, que energizará un número de bobinas de relés igual al número de pasos que existe en la secuencia, con el objetivo de que los contactos de los relés controlen después el encendido de los focos. Utilizaremos los siguientes elementos: la fuente de tensión, los elementos que componen un relé, la bobina, está como relé, las herramientas del programa, sus contactos abiertos y cerrados, el contacto abierto que está con el nombre de obturador, y el contacto cerrado que está con el nombre de franqueador. Para las entradas vamos a utilizar los pulsadores abiertos o pulsador obturador como está en el programa. Bien, energizaremos la bobina del relé K1 a través de la entrada o el pulsador S1, que se conecta con la fuente de tensión de 24 voltios en serie con la bobina y la salida de la bobina con la fuente de tensión de 0 voltios. Para conseguir que se auto retenga el relé K1 necesitamos utilizar un contacto abierto con la misma marca, K1, que se va a conectar en paralelo al pulsador S1. De esa forma conseguimos la autorretención del relé K1. Finalmente interrumpimos la conexión del pulsador y la bobina para colocar un contacto cerrado que será el encargado de cortar la energía en algún momento, que corresponderá al último relé que utilicemos. Al igual que la primera bobina del relé K1, se energizarán o se conectarán de la misma manera los 5 relés restantes. Recordemos que vamos a trabajar con un total de 6. El pulsador dispuesto en serie con la bobina, un contacto abierto del propio relé que energizamos para que auto retenga, y necesitamos un contacto abierto del relé anterior para que funcione en secuencia, es decir, la marca tendría que ser K1. De esta manera, solamente se podrá energizar K2 si es que antes ha funcionado K1. Los componentes conectados en la nueva línea son idénticos a los de la anterior. Se disponen en serie un pulsador abierto, un contacto abierto, una bobina, y en paralelo al pulsador, contacto abierto para la autorretención. Se denomina la entrada al pulsador como S3 y la bobina nueva que se desea energizar como K3. El contacto abierto para la autorretención tiene que pertenecer a la propia bobina que se desea energizar, es decir, la marca K3. Finalmente, el contacto abierto, que está en serie con la bobina, debe corresponder al relé que funcionó en el paso anterior, es decir, K2. De esta forma funciona la secuencia. No se puede iniciar si es que el primer paso no ha funcionado, y así sucesivamente. De igual manera que la línea 3 se completan las líneas faltantes hasta energizar la bobina del relé K6, con la particularidad de que esa última bobina no necesita autorretenerse debido a que solo servirá para apagar todos los componentes de las secuencias que vamos a trabajar. Finalmente, el contacto cerrado que pusimos en la primera línea de conexión debe corresponder siempre al último relé que energizamos, es decir, a la marca K6. De esta forma entonces funcionará el circuito de control. Se energiza progresivamente cada una de las bobinas hasta llegar a la última, que es la que se encargará de quitar la energía a todo. Ahora se conectarán los 4 focos para que funcionen según la secuencia requerida. A esta parte del circuito la denominaremos como circuito de potencia. Para conseguir nuestro propósito vamos a utilizar una pareja de contactos conectados en serie,
contacto abierto y un contacto cerrado. El contacto abierto servirá para encender al foco y el contacto cerrado para apagar. Iniciaremos analizando el foco 1, H1, que se enciende en el paso 1, es decir, con el relé K1, y se apaga cuando está con la sombra o con el relleno de color azul, que sería en el paso 2 o K2. Por eso se debe ubicar en el contacto abierto K1, en el contacto cerrado K2, primero para encender, el segundo para apagar el foco H1. El foco 1 se vuelve a encender en el paso 3, es decir, con el relé K3, y se apaga ahora en el paso 5, con el relé K5. Por lo tanto, es necesario utilizar otra pareja de contactos abierto y cerrado dispuestas en serie con los siguientes nombres: contacto abierto con el nombre de K3 para encender el foco 1 y un contacto cerrado ahora con el nombre de K5 para apagar el foco 1. Esta nueva conexión tiene que disponerse en paralelo a la anterior y así se podría encender varias veces el mismo foco. El foco 2 se enciende en el paso 1 con el LK1, se apaga con el LK2, se vuelve a encender con el LK3, se apaga con el LK4, finalmente se vuelve a encender con el LK5 y se apagará con el LK6. Por esta razón se necesita ubicar los siguientes nombres en los contactos abiertos y cerrados. Primero K1 en el contacto abierto para encender el foco 2, K2 para apagar. Esta sería la primera vez que se enciende y se apaga el foco 2. Para la siguiente tendríamos los contactos K3 del abierto y K4 del cerrado, que debe conectarse en paralelo a la anterior línea. Solo pueden usarse dos dispuestos en serie. Y por último, para encender y apagar una tercera vez, el contacto abierto sería K5 y el contacto cerrado sería K6. Esto se vuelve a conectar en paralelo con las dos líneas utilizadas con anterioridad. Para el foco 3 tenemos que se enciende en el paso 2 con el relé K2, se apaga en el relé K4 paso 4 y se vuelve a encender en el paso 5 con el relé K5 y se apagará al final con el relé K6. El foco 3 se enciende en el paso 2, es decir, con el relé K2 y se apagaría con el relé K4, se apaga en el paso 4. Para la segunda vez que se enciende, ahora tenemos que contar con el relé K5 abierto y con el contacto cerrado de K6, que sería el que apaga. De igual manera que antes, se dispone la conexión en paralelo cuando existe una conexión en serie de dos contactos más, y nos faltaría por último el foco 4. Este último foco se enciende en el paso 2 con el relé K2 y se apaga en el paso 5 con el relé K5. Solo hace un ciclo una vez. Entonces, como se enciende en el paso 2, el contacto abierto debe ser K2. Como se apaga en el paso 5, el contacto cerrado debería ser K5 para apagar. Conectamos con el foco 4 y tendríamos listo la parte del circuito de potencia. Los últimos contactos cerrados, es decir, que corresponden en este caso al relé K6, que es el último, se podrían obviar. Y con eso la secuencia funcionaría como iniciáramos. Solo se permite un funcionamiento secuencial, así que cuando se activa el paso 1 se prende el foco 1 y 2, si se activa el paso 2 se prende el foco 3 y 4, en el paso 3 se prenden todos los focos, en el paso 4 se prende solo el foco 1 y el foco 4, en el paso 5 el foco 2 y el foco 3, y finalmente en el paso 6 se apaga todo y existe la posibilidad de volver a iniciar.